Bien, vamos a dar gracias al Señor por este día, por esta instancia y vamos a dar antes de comenzar. ¿Ya? ¿Ahí se escucha? Ya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por este día que tú creaste para nosotros, Señor, y para que este día pudiéramos aprender un poco más sobre ti, Señor, sobre el ministerio, Padre Santo. Gracias por cuidar nuestras vidas, Señor, nuestros corazones. Yo te pido, Señor amado, que tú hables a través de mí, que las palabras que van a salir de mi boca sean de tu corazón y no del mío, Señor, y que abra los corazones de cada uno de mis hermanos, incluido el mío, Padre, para que podamos atesorar aquello que hoy día tú nos vas a enseñar, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, este discipulado se llama entrenamiento ministerial, ¿verdad? Y hoy día vamos a comenzar, porque no vamos a terminar la clase acá, pero vamos a comenzar con el ministerio pastoral. ¿Ya? Diga qué bonito, hermano, porque es muy bonito el estudio, muy, muy lindo. Ya vamos a aprender harto. Así que abra las antenas de su corazón, de su oído. Cuando hablamos de ministerio pastoral, es inevitable pensar en el pastor, ¿cierto? Que es el que lleva este ministerio. Pero no es así. El ministerio pastoral designa pastores, pero también el resto ejecutamos la dinámica pastoral, ¿ya? Es decir, en el fondo todos actuamos como pastores. Si bien es cierto, no somos designados, pero sí debemos actuar como actúa el pastor. Y la razón es muy simple. Somos imitadores de Cristo y el mejor pastor es Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, como es inevitable pensar en que el ministerio pastoral, ¿cierto?, está ejecutado por un pastor, voy a dar una definición de pastor. Nunca has visto a alguien tan manso y humilde como él. Su mirada trae calma y seguridad. El profeta lo describió como un cordero siendo llevado al matadero que no abre su boca. Su obediencia y sujeción le dan una autoridad abrumadora. A la vez es un león, feroz en sus palabras y tajante en sus acciones, capaz de enmudecer un ambiente entero por el peso de su interior. Por momentos lava pies como el siervo más humilde y en otros tira mesas como un guerrero radical. Llora ante el dolor de ver a un amigo en problemas y ríe en la última cena con los suyos. A todos les gusta estar cerca de él. Su carácter es una roca sólida en quien todos quieren apoyarse. Tiene dominio propio para no responder ofensas ni escupitajos. Es bondadoso con los más necesitados y misericordioso con los que más errores cometen. Sabe a quién afirmar y a quién confrontar. Esa es la forma de Cristo. Así es Cristo. Y Él es nuestro pastor y el mejor ejemplo de pastor y es el ejemplo por el cual nosotros nos tenemos que regir. ¿Ya? Cuando nosotros evaluamos nuestra vida como pastores, en la dinámica pastoral, nosotros tenemos que evaluarnos solo a la luz de Cristo, porque Él es el mejor, ¿ya? Ningún hombre, ninguna, no sé, personalidad extraordinaria que hubo en la historia, sino que solo Jesús. No, solamente Jesucristo, porque solo Jesús sonó como soy Jesús. Bien, el Salmo 23 nos describe la condición de una persona que es pastoreada por el Señor, de una persona cuyo pastor es el Señor. Yo la voy a leer desde la versión Jubileo. El Señor es mi pastor, no desfalleceré. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Convertirá a mi alma. Me guiará por sendas de justicia por su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me confortarán. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor reposaré para siempre. Así lo dice la versión Jubileo. ¿Ya? Ahora, para saber exactamente cómo debe sentirse o en qué condición debe estar una persona que es pastoreada por el Señor, vamos a describir un poquito este salmo, ¿ya? Desfallecer significa perder las fuerzas, el ánimo, el aliento. Entonces dice que si Jehová es mi pastor, yo no voy a perder las fuerzas, ni el ánimo, ni el aliento, porque el Señor es eso para mí. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi ánimo, el Señor es mi aliento. Por lo tanto, ¿he de fallecer? No, ¿cierto? No puedo desfallecer, porque el Señor es mi fuerza y el Señor es mi pastor. Y me gustaría que usted pudiera estudiar o averiguar y hacer una investigación sobre cómo trata un pastor físico, un pastor natural, a sus ovejas. Porque ahí se va a dar cuenta de cómo realmente nos cuida el Señor, ¿ya? Así que si alguien lo hace esa investigación, vamos a tener un punto a favor. Acuérdense que esto viene con premios, ¿cierto? Con, ¿cómo se llama? Con subida de nivel y todo el tema, ¿cierto? Así que ese va a ser un punto. Evaluación, claro. Esas van a ser las evaluaciones, no vamos a tener pruebas. Pero sí es importante que si el pastor o yo decimos, bueno, haga esta investigación, porque a mí no me va a servir mucho que usted lo haga, al pastor tampoco, pero la vida de quien va a edificar esa investigación va a ser la suya. Y la idea de este estudio es que su vida sea edificada, ¿ya? La frase en lugares de delicados pastos significa encontrar provisión abundante, descanso profundo y cuidado tierno bajo la guía de Dios. Sugiere imágenes de pastos verdes, nutritivos y seguros, simbolizando la provisión espiritual y material, así como un lugar de tranquilidad donde el alma se aquieta y es restaurada. Este lugar de delicados pastos no es un lugar propiamente tal, no es la iglesia, no es su casa, no es un trabajo, no es ¿cómo se llama? Una casona de retiro, no, es una condición. El descanso no es un lugar, es una condición, la condición en la que estamos los hijos del Señor, porque Él es nuestro pastor, ¿ya? La palabra yacer significa estar echado o tendido, ¿ya? O sea, en posición de descanso. Convertir el alma, según las Escrituras, significa transformar el ser interior, los pensamientos, las emociones, la voluntad. Eso es lo que transforma el Señor dentro de nosotros. Por supuesto, esto nos aleja del pecado. Cuando el Señor nos transforma, nos aleja del pecado. ¿Ya? Nos acerca a la santidad de Dios. Es una restauración y cambio de vida radical impulsado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, que transforma la conducta egoísta en una vida alineada con Dios. Cuando se habla de conducta egoísta, habla de el yo, del yo quiero hacer, a mí me interesa esto. Nosotros, ¿cuándo nos damos cuenta que dejamos de ser egoístas? Cuando priorizamos la voluntad de Dios en mi vida, en todo, hermano, todo. Porque muchas veces permitimos que el Señor nos gobierne y nos pastoree en ciertas áreas de nuestras vidas, pero en nuestras otras no, porque yo sé que el Señor no quiere eso para mí. O sea, no sé, por ejemplo, estoy saliendo con un joven guapo que no va a la iglesia, pero como yo no quiero que el Señor se meta ahí,
Entonces no dejo que el Señor me gobierne en esa área. O en el trabajo, yo sé que el Señor quiere que trabaje, no sé, en este lado, pero ahí no me pagan tanto, entonces voy a trabajar acá, porque acá me pagan más. Pero la voluntad del Señor es que usted esté allá. ¿Ya? Una persona una vez me dijo que al Señor había que preguntarle hasta con qué ropa quería que Él se vistiera uno día a día. Y en ese minuto yo lo encontré como, nada que ver, po. Pero sí que ver, po, porque Él sabe nuestro futuro. Y de repente podemos encontrarnos con alguien a través del cual el Señor nos quiere dar una tremenda oportunidad. Pero andamos todos zarrapastrosos, ¿cierto? Con hawaiana, qué sé yo. Entonces, el Señor, como conoce nuestro futuro, ¿cierto? Lo que va a pasar más adelante, es necesario preguntarle hasta las preguntas más insólitas. ¿Cómo me visto? ¿Cómo me maquillo? ¿Cómo me peino? ¿En qué micro me voy? Me guiará por sendas de justicia. Dios, como buen pastor, dirige la vida del creyente hacia caminos de obediencia, rectitud y santidad. Pero cuando nos guía, cuando le permitimos que nos guíe, cuando no le permitimos que nos guíe, nosotros podemos ir hacia cualquier parte. Implica caminar tras Cristo en un sendero correcto, seguro y definido, buscando la voluntad divina en lugar de la propia. ¿Ya? Entonces es súper importante, hermano, buscar la voluntad del Señor en todo. En todo, porque la voluntad nuestra no es perfecta y la del Señor sí. Por su nombre, dice también el Salmo, ¿cierto? Que por su nombre Él nos guiará por senda de justicia. Entonces, por su causa, por su reputación, por su gloria, ¿ya? No por los méritos humanos, sino que Él lo hace por Él. Indica que Dios protege su honor para que no se le falte el respeto, asegurando su fidelidad y soberanía. Uh-huh. Valle de sombra de muerte. Bueno, todos sabemos que el valle de sombra de muerte, ¿cierto? Son tiempos de profunda aflicción, a veces de tortura emocional, laboral, ministerial, etc. La vara, que también está mencionada en el Salmo, bueno, si usted está siguiendo el Salmo, usted se da cuenta que todo lo que yo estoy diciendo está ahí en ese Salmo, ¿verdad? La vara simboliza la defensa y corrección del pastor, mientras que el cayado representa la guía, el consuelo, infundiendo seguridad y aliento al creyente. La vara es la palabra del Señor, es la ley de Dios. Y el cayado, ¿qué será el cayado? El Espíritu Santo. La función del ministerio pastoral es cuidar el alma del cristiano, formando a Cristo en él. Esa es la función del pastor designado y de quienes ejecutamos la dinámica pastoral. ¿Se entiende? Amén. Ahora, para que Cristo sea formado en nosotros, nosotros debemos saber quién es Cristo y cómo es Él, cómo es su carácter, ¿cierto? Porque si no nos pueden estar formando a la luz de cualquier otra persona, pero tiene que ser Cristo el que sea formado en nosotros. Entonces, ¿cómo es Cristo? Él tiene muchas características, ¿cierto? Pero hay unas que son principales y que son esenciales que nosotros debemos adoptar. O que más bien vamos adoptando a medida que se nos va educando y disciplinando y formando en el carácter del Señor Jesucristo. Y Él es manso. ¿Y qué es ser manso? Es elegir hacer todo lo que Cristo decide. Todo, no algo, todo. Todo lo que Él decide. Mansedumbre del fruto del Espíritu. Se refiere a alguien suave, amable y dócil.
Históricamente se usaba para describir caballos de guerra domados. Tenían gran fuerza, pero estaban bajo total control o sujeción del jinete. ¿Alguien ha ido al club hípico, al hipódromo? ¿Usted se ha dado cuenta de la diferencia entre un tremendo caballo y un jinete que lo doma? ¿Sí? Claro, los jinetes en general tienen, no sé, 55, 60, o sea, 1,60 m, 1,50 m, y el peso, no, tienen que pesar más de 50 kilos, creo, no sé, algo así. Imagínense. Si parecen, usted los ve y parecen niños. Y el caballo tremendo, imponente, libre. Me encantan los caballos. Por eso voy al club hípico. Pero yo no apuesto. Yo veo los caballos nomás. ¿Sabe que a los caballos les ponen unas viseras por el costado, los que no saben, y ellos tienen un punto fijo, donde ellos tienen que llegar? Y así debemos ser nosotros. Nosotros debemos tener esa fuerza, ¿cierto? Y a mirar así. Solamente nuestro centro, nuestro enfoque debe ser Jesucristo. Nada más, porque si miramos al pastor, miramos al hermano, ¿cierto? O cualquier otra cosa, nos vamos a caer. Nos vamos a caer y no vamos a seguir creciendo. Vamos a alejarnos de la meta en vez de llegar a ella. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto para mí es un mandato. O sea, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Segunda característica, obediencia y sujeción. Jesús se sujetó a la autoridad. El carácter de Jesús se fortalecía en su obediencia. Desde niño, él tuvo la actitud de ser pastoreado y guiado. Lucas 2, versos 50 y 51, dice: mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas 2 está hablando en los últimos párrafos de cuando Jesús se quedó en Jerusalén y ellos se dieron cuenta como al segundo día, pastor, no me acuerdo, tercer día, que Jesús se le había quedado en el templo, hermano. ¿Se imagina? A mí mi hijo se me pierde en un segundo y yo me vuelvo loca. Pero ellos seguramente iban tan llenos de Dios, tan contentos, y pensaron que Jesús estaba cerca de ellos, pero no. Y se tuvieron que devolver a buscarlo. Ahí fue cuando Jesús le dice: ¿por qué? O sea, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre es donde me conviene estar? 12 años tenía, pues, hermano. 12 años. ¿Y usted sabe dónde le conviene estar? Honrar, es otra de las características de Cristo. Desde una perspectiva bíblica, significa otorgar un alto valor, estima, respeto y reconocimiento a alguien, derivado del hebreo kabod, que implica dar peso o gloria. Es una actitud del corazón que se manifiesta en acciones concretas, como la obediencia y la consideración, aplicable principalmente a Dios, padres, ancianos y autoridades. La obediencia es la respuesta voluntaria, amorosa y activa de someterse a la voluntad y los mandamientos de Dios, basada en la confianza y el respeto. Más que un simple cumplimiento externo, implica escuchar atentamente y actuar conforme a su palabra, lo que demuestra fe, fidelidad y amor de Dios. Mire, aquí la palabra honra, ¿cierto? Sabemos que es obedecer, principalmente obedecer, pero tiene que ver también con escuchar, ¿ya? Con escuchar la palabra del Señor y actuar de acuerdo a la palabra del Señor. Eso es honrar. Y
Actuar con consideración. Yo considero lo que Jesús dice. Yo considero lo que la palabra del Señor dice. Y también tengo consideración con lo que el Señor me dice y tengo consideración con mis padres, con los ancianos y con toda autoridad. Yo considero todo lo que ellos me dicen porque tengo que obedecer y honrar. ¿Cómo yo honro a mis padres? Obedeciéndoles. ¿Cómo honro al pastor? Obedeciéndoles. ¿Cómo honro a los líderes? Obedeciéndoles. ¿Cómo honro a las autoridades por las cuales muchos se rebelan, en contra de los cuales muchos se rebelan? Nosotros debemos responder con obediencia, con sujeción. ¿Ya? Total, si ellos hacen las cosas mal, bueno, después le darán su cuenta al Señor. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es obedecer, honrar a través de la obediencia. La consideración es reflexionar profundamente, examinar con cuidado o meditar seriamente sobre los caminos de Dios, su palabra y las acciones propias. Implica una atención benévola hacia los demás, buscando su bienestar, y es una expresión de amor, respeto y empatía, priorizando al prójimo según las enseñanzas bíblicas. A mí me cautiva el pensamiento del Señor y su voluntad respecto al prójimo. Él está tan interesado en que nosotros tratemos con amor al prójimo, con respeto, con educación, y muchas veces nos dañamos entre nosotros mismos. Quizás una burla. Yo siempre hablo de esto porque yo siempre le he enseñado a mis hijos que las tallas y las bromas son pecados. Y ellos se enojan porque me dicen que yo soy terriblemente grave. Pero es pecado. Porque usted no sabe cómo se siente la otra persona. Entonces, yo digo, yo nunca hago bromas porque a mí no me gusta que me hagan bromas. Porque me pico. Yo soy picota. Pero yo veo para algunos se le hace súper fácil hacer bromas. Y es terrible, hermano, porque el bullying parte de ahí, de una simple broma. Y se suma otro para apoyar esa broma. Y otro, hasta que la persona termina en el suicidio. Cuando dice, no le digas a tu hermano, pato, después que te pongas una piedra al cuello. Es gravísimo. Y a nosotros se nos hace tan fácil. Yo digo a nosotros porque yo no lo hago, pero se nos hace fácil, hermano. Decir, oye, que eres tonta. ¿Pero cómo? Y otras cosas más. Hoy no servís para nada. Oye, pero ¿cómo? Hasta paipazos de repente llegan. Eres pavo. Son palabras que hieren. Hay personas a las cuales no les afecta, y bien por ello. Pero hay otros que son como un puñal al corazón. Claro, por ejemplo, si a mí usted me dice tonta, le digo, yo no soy tonta. Pero si usted le dice a una persona, por ejemplo, que tiene su autoestima baja, que viene de una depresión, que está sumida en problemas heavy, y usted le dice, ay, que eres tonta, ay, que eres fea, ay, tu pelo mal cuidado, usted puede llevarlo a la horca a esa persona. Por eso que es tan importante que seamos formados, o sea, que Cristo sea formado en nosotros, porque nosotros vamos a discernir qué debemos decir y qué no debemos decir. ¿Ya? Y si usted ha hecho daño, yo voy a analizarme esta noche, ¿ya? Pero usted también analícese. Si usted ha hecho daño, tenemos que arrepentirnos y pedirnos disculpas. Aprendí hace un tiempo atrás que el pedir disculpas, porque a uno dice, no, chuta, me arrepentí, perdóname, Señor, pero, no le voy a pedir disculpas porque ya me arrepentí. Pero el pedir disculpas, cuando yo hiero a alguien, hago daño, ¿cierto? O le falto de alguna manera, muestra mi arrepentimiento. Es muestra de mi arrepentimiento. Entonces, por eso es tan importante pedir disculpas si me equivoqué, ¿cierto? O pedir perdón si es el caso, depende si la gravedad del asunto. Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo,
de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Este es Jesús haciendo todo lo que el Padre hace, todo. Y nosotros tenemos que hacer todo lo que el Hijo hace. Y lo que el Hijo hace es lo que el Padre hace. En el fondo terminamos haciendo lo que el Padre hace. A ese nivel debemos llegar. Ay, es que me cuesta, es que voy aquí. No importa. Usted tiene que subir una escalera al cielo. Y cada día es un peldaño a subir. Entonces, la idea es que yo, el peldaño que subí hoy día, no me quede ahí ni retroceda, sino que mañana pise el peldaño siguiente. ¿Ya? Nosotros fuimos creados para pastorear. Todos fuimos creados para pastorear. Todos fuimos llamados a pastorear en cierto nivel, ¿ya? Cada uno con lo suyo. Desde el Edén recibimos el mandato de gobernar y liderar. La imagen de Dios en el ser humano lo hace un líder en esencia. Génesis 1, del 26 al 28, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, señoree, ¿cierto? Mande, gobierne, dirija, ¿cierto? Los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿ve? Sojuzgadla y señoread con los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces fuimos nosotros creados para guiar e influenciar a otros. A mí me guía el pastor designado, ¿cierto? Primeramente Jesús, el pastor discipulándonos, formando a Cristo en nosotros, a través de los discipulados, a través de las predicaciones, a través de la corrección, hermano, ¿ah? Usted no diga, yo vengo a las predicaciones, yo vengo al discipulado, estoy listo. No. Si el pastor considera que tiene que corregirlo porque usted se está ladeando, usted tiene que aceptar esa corrección. Y si no la acepta, es porque usted no está caminando con Cristo como enfoque principal de su vida. Ojo ahí, porque muchas veces nosotros nos evaluamos según la palabra, según nuestras oraciones, según muchas cosas, y vamos bien. Pero solo basta que el pastor nos diga, oye, no es así, y nos damos cuenta de que estamos mal. Porque decimos, ¿y qué me tiene que corregir el pastor a mí? Si yo estoy bien. ¿Y por qué? Si a mí lo único que me tiene que corregir es Dios. Pero Dios puso al pastor, puso a los líderes para guiarnos y corregirnos. Porque la guianza significa corrección. O sea, en la guianza va a haber corrección. Debe existir corrección. Porque ¿cómo vamos a saber si estamos bien o mal si no recibimos corrección? Y más encima muchas veces ni siquiera leemos la Biblia, ni siquiera sabemos lo que ahí hay. Todos en cierto nivel tenemos que activar el área pastoral. A esto se le llama dinámica pastoral. El pastor nos enseña, ¿cierto? Nos influencia y nosotros debemos transmitir esto que estamos aprendiendo. También enseñarlo. Así como el pastor nos va a guiar, nosotros también tenemos que guiarnos entre nosotros y guiar a otros. Para liderar tenemos que aprender a ser liderados. ¿Usted quiere ser líder? Tiene que dejarse liderar. Si usted no se deja liderar, usted no va a ser un buen líder. Y si usted no se deja liderar, y yo sé que usted no se deja liderar, yo voy a decir, usted no sirve para ser líder. El que no sirve para ser liderado, no sirve para ser líder. Y es así de tajante, hermano. Porque si usted no se deja liderar, usted va a liderar a otros con ese pensamiento. ¿Y qué va a pasar con los otros? En vez de subir la escalera al cielo, va a bajar la escalera al infierno.
Para liderar tenemos que aprender a ser liderados, eso lo vi. Jesús nos inspira y nos enseña a tomar el liderazgo. Adán perdió el reino y Jesús lo recuperó. Para esto es que levantó la iglesia y los pastores. Hay algo tan bonito que escuché hace un tiempo atrás que dice que... se me paran los pelos, hermano. Adán perdió el reino en un jardín y Jesús lo recuperó cuando resucitó ahí en ese jardín. Así es el Señor. Dios establece líderes para activar nuestra obediencia y hacernos verdaderamente libres. O sea, en la obediencia está mi libertad. O sea que si desobedezco, sigo siendo esclavo del pecado. Quien se somete a la autoridad será establecido en autoridad. Nuestra libertad se encuentra en la sujeción. Si yo no me sujeto, no soy libre. Nosotros somos esclavos de Cristo. Un día tuve una conversación con una persona y me dice, oye, que eres fanática. No, le dije, no soy fanática, soy esclava de Cristo. Ah, yo no quiero ser esclavo de nadie. Sí, eres esclavo del pecado y de la maldad. El pecado hace contigo lo que quiere y yo quiero que Cristo haga conmigo lo que Él quiere. O sea, esa es la diferencia. Aquí hay dos posiciones. Siempre vas a ser esclavo o del pecado o de Cristo. No es que no, yo soy libre, no soy esclava de Cristo ni esclavo del pecado. No, eso no existe, hermano. Usted o es esclavo del pecado o es esclavo de Cristo. No todos fuimos llamados a desarrollar el oficio de pastor o dirigir una congregación. ¿Se imaginan todos dirigiendo la congregación? Sin embargo, todos hemos sido creados para gobernar. Gobernar nuestro dominio propio, que es la capacidad potenciada por el Espíritu Santo de controlar deseos, emociones y acciones, alineándolas con la voluntad de Dios en lugar de dejarse dominar por impulsos pecaminosos. Para gobernar nuestro carácter. Eso es la alineación de los valores, decisiones y acciones de una persona con la voluntad de Dios, reflejando el fruto del Espíritu. Se desarrolla a través de la fe, la obediencia y la superación de pruebas, tomando a Jesucristo como el máximo modelo de integridad, amor y rectitud. ¿Ya? Entonces vamos a gobernar nuestro carácter alineando nuestros valores y nuestras decisiones a la voluntad de Cristo, ¿ya? A la obediencia de Jesucristo, mirándolo a Él como la máxima, ¿cierto? Con el máximo ejemplo y modelo de integridad, de amor y de rectitud. También el superar pruebas, porque cuando nosotros entramos en una prueba, nuestro carácter empieza a ser forjado. Y nosotros nos dejamos forjar, ¿cierto? El carácter de Cristo en nosotros en medio de esa prueba. Ahora, hay pruebas difíciles y pruebas no tan difíciles, pero eso no depende del tamaño de la prueba. Eso depende del tamaño de nuestra fe y del tamaño de nuestro conocimiento del Señor. Porque mientras más conozcamos al Señor y del Señor, la prueba va a parecer más ligera. Bueno, eso es algo muy personal, ¿eh? Esto no es doctrina, es lo que yo pienso respecto de, porque hace unos días atrás yo fui analizando toda mi vida a partir desde que yo me convertí al Señor. Y me he dado cuenta de eso, que el tamaño de mi prueba, yo he tenido pruebas grandes, hermano, muy grandes. He pasado por desiertos de verdad resecos. Pero yo llegué a la conclusión de que el tamaño de una prueba depende de cuánto yo sepa del Señor, de cuán fortalecida esté en el Señor. También hemos sido creados para gobernar a nuestros hijos, a nuestra familia, a discípulos cuando les enseñamos.
y en diferentes áreas de la sociedad. Entonces, en definitiva, hemos sido creados para pastorear. Gobernar es guiar, conducir, dirigir. ¿Hacia dónde? Hacia el cielo. ¿Ya? Así que cuando el pastor lo esté corrigiendo a usted, usted piense que el pastor lo está dirigiendo hacia el cielo. Porque si no lo corrige, estamos mal. O sea, no solamente porque no corrige, sino que nosotros porque no estamos siendo corregidos. Dice la palabra del Señor que el padre que ama a su hijo lo corrige. Y si no, lo deja que vaya por el camino que quiera, de ahí puede terminar en catástrofe, ¿cierto? Nos gobernamos para caminar hacia el cielo y gobernamos a otros para que caminen hacia el cielo. O sea, la idea es que si gobernamos a nuestros hijos, los gobernemos a la sombra de la palabra del Señor, de los mandamientos del Señor. ¿Alguien de ustedes me podría dar un ejemplo de cómo gobernarme para ir al cielo? ¿O de cómo gobernarme si es que no quisiera ir al cielo? ¿Mm? Hacer cosas que no son de Dios. Desobedeciendo. En otras palabras, desobedeciendo. Claro. Por ejemplo, puntualmente, si yo no quiero ir al cielo, me voy a gobernar sobre el pensamiento de que a mí nadie me tiene que corregir, de que no me voy a dejar pastorear. Entonces estoy caminando en la escalera que baja y no en la escalera que sube. Parte del pecado original fue no responder a la asignación de pastorear. Adán no pastoreó a Eva. O sea, en definitiva, ahí fue Eva la que dominaba la situación, ¿cierto? Porque claro, Eva fue la que le ofreció el pecado a Adán. Fue ella, ¿cierto? ¿Mm? Le ofreció el fruto, ¿cierto? Pero si usted le dice, el pastor, oye Patricia, tira una piedra al vidrio del lado, ¿tú vas a hacerlo? Los que fueron llamados a ser reyes, hermanos, se hicieron esclavos. El pueblo de Israel, llamados a ser reyes. Ellos tenían un ejército poderoso. Ellos tomaron ciudades, gobernaron pueblos, derribaron murallas tremendamente grandes, inmensas, fortalecidas. Pero terminaron siendo cautivos, ¿cierto? Por gobiernos que eran mucho menores a lo que Cristo tenía para el pueblo de Israel. Hoy los seres humanos siguen eligiendo alejarse de su diseño original y cada vez están más atrapados en cadenas de esclavitud, como por ejemplo el machismo, el feminismo, la rebelión contra autoridades gubernamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez más alejados. No, a mí no me gusta este presidente, así que voy a boicotear su gobierno. Voy a hablar mal de él, lo voy a funar en redes sociales, voy a buscar en las yayas, y no solamente a los presidentes. Y a nosotros el Señor nos enseña que nosotros debemos orar por nuestras autoridades, tenerlas siempre en oración, honrarlas, obedecerles. No debemos hacer lo contrario. Así que si alguien le dice, vamos a tirar piedra, usted dígale, vamos, no, usted dígale, no, no podemos, yo no puedo, anda tú si querés, pero yo no puedo. Hermanos, hasta aquí llegamos hoy. Hasta aquí llegamos hoy. Ya, ¿hay alguien que quiera hacer un aporte?
preguntas, dudas, acotación.